Hola a todos, bienvenidos un vídeo más a la burbuja del español. Yo soy Caviria y hoy os vengo a hablar sobre el verbo parecer en español. El verbo parecer es un verbo muy común y muy usado en el idioma español, pero también es un verbo muy versátil, que podemos encontrar con distintas acepciones, estructuras y también en distintas expresiones. En este vídeo veremos cómo y cuándo usarlo. Si tienes ganas de aprender a cómo utilizar el verbo parecer, quédate a verlo. En primer lugar, el verbo parecer podemos utilizarlo cuando queremos expresar una valoración, un juicio, una opinión subjetiva sobre algo o alguien. Por ejemplo, podemos decir una frase como: me parece que la película es muy interesante. Lo que queremos transmitir, expresar con el verbo parecer es nuestra propia opinión personal y subjetiva sobre la película. Otra acepción del verbo parecer es cuando queremos expresar una similitud, una semejanza, una comparación entre dos personas o dos objetos. Podemos decir algo como: esta casa se parece mucho a la que teníamos antes. En otro contexto podemos utilizar la frase de te pareces mucho a tu madre. En estos dos casos lo que queremos expresar con el verbo parecer es que existe una similitud entre las casas o una similitud, semejanza entre dos personas. El verbo parecer también podemos utilizarlo cuando queremos expresar una percepción, una apariencia o una impresión visual. Por ejemplo, podemos decir algo como: este edificio parece muy antiguo. Y lo que queremos transmitir en este caso con parecer es nuestra apariencia, nuestra impresión, nuestra percepción visual. Además de estas tres acepciones, el verbo parecer también lo utilizamos en muchas expresiones. Por ejemplo, en la expresión parece mentira. La expresión parece mentira podemos utilizarla cuando queremos expresar sorpresa o incredulidad ante algo que parece o parecía imposible. Parece que sí. Parece que sí es una expresión que podemos utilizar cuando queremos dar una afirmación, una opinión favorable sobre algo. Por último, parecer como dos gotas de agua o parecer dos gotas de agua es una expresión que utilizamos cuando dos objetos o dos personas son casi iguales. Hay muchísima similitud, muchísima semejanza entre estos dos objetos o personas. También es común encontrar el verbo aparecer en algunas estructuras. Por ejemplo, en la estructura parecerse a o en la estructura parece que. Puedo emplear la estructura parecerse a cuando quiero hablar de semejanza, de similitud entre dos personas. Por ejemplo, yo te puedo decir a ti: tú te pareces mucho a tu madre. Significa que tu madre y tú sois casi iguales, tenéis mucha similitud entre vosotros. También puedo decir la frase: parece que va a llover. Parece que va a llover. Lo que quiero transmitir con esta expresión, con esta estructura, es mi impresión sobre la lluvia, mi valoración, mi impresión subjetiva de que el tiempo que va a hacer a continuación será lluvia. ¿Qué pasó? ¡Oh no! Sucedió de nuevo. No puedes acceder nuevamente a un sitio web extranjero porque las restricciones geográficas te lo impiden. Pero no te preocupes. Ahora hay una solución. Solo tienes que recurrir a Surfshark, el patrocinador de este vídeo. Surfshark es una VPN. No se trata de un grupo secreto de espías, aunque eso habría sido genial. Es algo aún más asombroso. VPN significa Virtual Private Network y te permite navegar por internet como si fueras un ninja digital. Con Surfshark podrás superar las restricciones geográficas y acceder a contenidos en idiomas extranjeros desde cualquier parte del mundo. Después de descargar el programa, podrás seleccionar el país en el que te gustaría estar virtualmente y comenzar a explorar todo el contenido de ese país. Genial, ¿no? Además, si estás utilizando una red Wi-Fi pública o navegando en un sitio web no encriptado, Surfshark
actuará como un escudo digital y protegerá tu dispositivo de amenazas externas como virus, malware, spyware y similares. Así que ya sabes, si quieres hacer tu vida en línea más divertida y segura, echa un vistazo a nuestro amigo superhéroe Surfshark. Tienen una oferta especial para ti que sigues a la burbuja del español. Así que, ¿a qué estás esperando? No puedes perderte esta oportunidad. Encuentra el enlace y todos los detalles en la descripción de abajo. También podemos utilizar la expresión "a mi parecer". A mi parecer la usaremos cuando queremos introducir nuestra opinión personal sobre algo. Normalmente lo usamos de manera clara y directa. Por ejemplo, a mi parecer, esta decisión no es muy acertada. En resumen, como ya hemos visto en este vídeo, el verbo parecer es un verbo muy común en español que podemos encontrar con distintas acepciones y en distintas estructuras, construcciones y expresiones. Esto hace que a veces nos levante un pequeño dolor de cabeza el estudiarlo y el poder usarlo de manera correcta. Debido a esto, es importante pararnos a estudiar y a comprender todas las acepciones, estructuras y expresiones del verbo parecer para poder incorporarlo a nuestro español, a nuestro lenguaje y hacer que nuestro español parezca más fluido y más natural. Hasta aquí todo por hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, por haber visto el vídeo y nosotros nos vemos en el siguiente. No os olvidéis de seguirnos en todas nuestras redes sociales que os dejamos abajo en la descripción y también de consultar nuestra página burbujadelespañol.com, donde podréis hacer numerosos ejercicios y consultar material didáctico para seguir reforzando y trabajando vuestro español. Si vosotros os habéis quedado con ganas de más, os invito a ver el vídeo a continuación, las irregularidades del pretérito indefinido en español. Y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Quería recordarte que con la burbuja del español es posible prepararte para el examen SIELE, el examen que sirve para certificar tu dominio del español. Si estás interesado, no dudes en contactar con nosotros. Te dejo el link en la descripción.